¿Sabes que hay una teoría que habla del desarrollo de nuestra personalidad durante toda la vida, como si fuera una torta dividida en 8 trozos? Te voy a explicar de lo que hablo. Estoy hablando de la teoría psicosocial de Erik Erikson. Esta teoría surgió en los años 50 y es una de las más importantes e influyentes en la psicología del desarrollo. Debes saber que hasta ese entonces las teorías se centraban sobre el individuo, pero Erikson quiso tomar en cuenta cómo influían las relaciones sociales y el nivel cultural que rodeaba a cada persona. Prácticamente, Erikson nos dice que nuestro desarrollo como personas puede ser dividido en 8 etapas. Cada etapa cubre cierta faja de edad, cierto lapso de tiempo. Y además, en cada etapa hay una prueba que debemos enfrentar, por bien o por mal. Si logramos superar esa prueba de modo positivo, estamos listos para enfrentar la etapa sucesiva. De lo contrario, nos arrastramos algunos problemas. Ahora te voy a hablar de cada una de esas etapas para explicarte a qué se refiere. La primera etapa es la que puede llevar a desarrollar un sentido de confianza o desconfianza y cubre desde 0 hasta 18 meses. En esta etapa, el niño chico, la guagua, desarrolla confianza hacia sus cuidadores si es que estos cumplen y satisfacen con sus necesidades básicas, ya sea la alimentación, el cuidado afectivo. Pero de lo contrario, si el niño no percibe esas necesidades como satisfechas, comienza a desarrollar desconfianza hacia el mundo. La segunda etapa es la que puede desarrollar un sentido de autonomía o un sentido de vergüenza y duda, y cubre el periodo de tiempo entre los 18 meses y los 3 años. En esta etapa, los niños empiezan a tomar iniciativas y un poco de control sobre sus acciones y decisiones. Si son alentados, empiezan a tomar confianza sobre sus capacidades. Pero si son reprimidos o castigados demasiadas veces, comienzan a dudar sobre sus capacidades. La tercera etapa es la que puede llevar a desarrollar un sentido fuerte de iniciativa o un sentido de culpa, y va desde los 3 a los 6 años. En esta etapa, los niños empiezan a querer explorar, justamente tomando iniciativas. Si no son desalentados, entonces comenzarán a desarrollar su sentido de creatividad. Pero si son reprimidos, pueden empezar a desarrollar un sentido de culpa por querer explorar. La cuarta etapa es la etapa en donde se puede desarrollar un sentido de laboriosidad o un sentido de inferioridad, y cubre desde los 6 hasta los 12 años. En esta etapa los niños empiezan a desarrollar tareas más complejas y empieza el sentido de competitividad. Si logran desarrollar bien esas tareas y se sienten apoyados, entonces desarrollan un sentido de laboriosidad. De lo contrario, si vienen comparados con sus compañeros, pueden empezar a desarrollar un sentido de inferioridad y de frustración. La quinta etapa es aquella en donde se puede desarrollar un sentido de identidad o una confusión de roles. Es la etapa que va desde los 12 hasta los 18 años. Bueno, es la etapa de la adolescencia, que es fundamental para el desarrollo personal. Si el niño, el joven a este punto, comienza a explorar distintos roles, distintas actividades y es capaz de integrarlos de forma coherente, desarrollará una identidad fuerte. De lo contrario, empezará a tener confusión y dudas sobre cuál es su rol en su vida. La sexta etapa es la etapa en donde se puede desarrollar un sentido de intimidad o una sensación de aislamiento, y va desde los 18 hasta los 40 años. Es en esta etapa en donde las personas empiezan a desarrollar y a crear relaciones sentimentales o de amistad con otras personas. Si logran crear relaciones estrechas y que duran en el tiempo, sólidas, significa que lograrán desarrollar un sentido de intimidad.
De lo contrario, si encuentran que tienen dificultades en desarrollar relaciones que permanecen en el tiempo, tendrán la tendencia a sentirse aislados. La séptima etapa es la etapa en donde se puede generar una sensación de generatividad o de estancamiento, y va desde los 40 hasta los 65 años. En esta etapa las personas comienzan a reflexionar sobre el impacto que tienen en la sociedad y sobre el legado que están dejando, ya sea bajo forma de familia o el impacto del trabajo, ese tipo de cosas. Ahora, si la persona percibe, por ejemplo, a través de cuidar de los hijos, crecer los hijos, si la persona percibe que está teniendo algún tipo de resultado, se genera esa sensación de generatividad. De lo contrario, se va a sentir inútil. Y esa va a ser la sensación que va a tener sobre su estadía en esta vida. La octava etapa es la etapa en donde se puede manifestar una integración del yo o un sentido de desesperación. Y va desde los 65 años en adelante. Las personas comienzan a reflexionar hacia el pasado, a sacar cuentas. ¿Qué ha ocurrido en mi vida? Ahora, si esas conclusiones son positivas, la persona logra integrar el yo, o sea, sentirse completo como persona. De lo contrario, si mirando hacia atrás, lo único que ven es frustración, inutilidad y cosas que no han tenido sentido, surge la desesperación. Ahora, esta teoría ha sido criticada, porque obviamente, como podrás pensar, porque no tiene en cuenta las diferencias que pueden estar entre una cultura y otra, un país y otro, o incluso entre un periodo y otro, porque no es lo mismo las dificultades que se... Ahora, esta teoría ha sido criticada, porque no toma en cuenta las diferencias que pueden ser... Ahora, esta teoría ha sido criticada, porque como habrás visto, no toma en cuenta las diferencias, por ejemplo, culturales, o las diferencias en los periodos, en las etapas. No es lo mismo lo que una persona ha tenido que enfrentar en 1950 a lo que tiene que enfrentar hoy en día. Hemos visto que los jóvenes corren más rápido de lo que corríamos nosotros. Pero aún así encontré interesante, como ejercicio, intentar sobreponer, por ejemplo, mi vida, mi camino, sobre esta división, con las fajas de edad, y ver qué tanto aún así se asemeja con lo que decía nuestro amigo Erickson. ¿Y tú qué opinas al respecto?